Lo que estás a punto de escuchar no es una simple recopilación de historias inventadas ni una serie de relatos creados para asustarte sin fundamento. Lo que escucharás ahora son experiencias reales que usuarios de Internet compartieron en Reddit, testimonios perturbadores sobre vecinos que parecen sacados de una pesadilla, y aunque quieras pensar que todo esto es ficción, detrás de cada palabra hay personas que juraron vivirlo y que cargan con esos recuerdos hasta el día de hoy, así que te invito a apagar las luces, colocarte los audífonos y prepararte, porque quizás después de escuchar esto ya no vuelvas a mirar a tus propios vecinos de la misma manera. Todo comenzó con el primer relato, publicado por un usuario anónimo que aseguraba que su vecino lo observaba cada noche, y aunque al inicio le parecía un gesto extraño, pronto se convertiría en una experiencia aterradora que marcaría su vida, porque aquel usuario relataba en primera persona que todo empezó de manera muy sutil, un simple reflejo en la ventana, una silueta recortada por la tenue luz del pasillo del edificio. Él volvía de trabajar tarde en la noche y al mirar hacia la ventana del edificio de enfrente veía siempre la misma figura, un hombre mayor de rostro enjuto, piel pálida y ojos hundidos, que no hacía nada más que quedarse parado frente al cristal, observándolo sin pestañear. Al principio pensó que era casualidad, que quizá el hombre tenía insomnio y se levantaba a caminar, pero pasaban los días y la rutina se repetía. Cada noche, exactamente a la misma hora, la silueta aparecía detrás del vidrio y lo miraba directamente. Él decidió ignorarlo, pero una madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó un golpe seco en su ventana, como si alguien hubiera arrojado una piedra desde fuera. Se levantó de inmediato y al asomarse lo que vio lo dejó sin aire. El hombre ya no estaba en el edificio de enfrente, sino que ahora lo miraba desde la acera, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado y una sonrisa torcida que no había notado antes. Fue ahí cuando el miedo comenzó a crecer, y el usuario relata que desde esa noche los encuentros fueron más frecuentes, primero con ruidos extraños en el pasillo, pasos lentos que se detenían frente a su puerta, luego notas anónimas deslizadas bajo el marco con frases cortas como "te estoy observando" o "hoy no dormiste solo", hasta que una tarde, cansado del acoso, decidió enfrentar al vecino. Tocó a su puerta y nadie respondió, pero la puerta estaba entreabierta. Dentro de aquel departamento no había muebles, ni luces, ni rastros de que alguien viviera allí, solo un olor a humedad y paredes manchadas con marcas de manos sucias, negras, como si alguien hubiera estado presionando contra el muro. Pero lo más perturbador fue encontrar en el suelo una caja de zapatos llena de fotografías de él mismo, tomadas desde distintos ángulos de su propio departamento. Algunas mientras dormía, otras mientras comía, incluso había una donde él estaba en la ducha, y eso significaba que el hombre no solo lo observaba desde afuera, sino que había estado dentro de su hogar. El narrador de este hilo finalizaba diciendo que tras denunciarlo a la policía nunca encontraron al supuesto vecino, que aquel apartamento estaba registrado como vacío desde hacía años, y que aún hoy, cada tanto, siente la presión de unos ojos mirándolo desde algún rincón oscuro. Lo que vuelve esta historia tan inquietante es que, contada en primera persona, logra transmitir el terror de sentirse invadido, vigilado, sin saber realmente quién vive al otro lado de la pared. Y mientras lees el testimonio puedes imaginar que alguien podría estar observándote en este mismo instante desde una ventana cercana, y aunque parezca imposible, los hilos de Reddit se llenaron de comentarios de otros usuarios que aseguraban haber vivido experiencias similares, porque la paranoia de ser observado no es tan lejana como creemos, y es justo esa sensación de que lo cotidiano puede volverse aterrador la que conecta con el siguiente caso, el de un usuario que juró que su vecino realizaba rituales extraños en su departamento, y que a pesar de intentar ignorarlo, la oscuridad se fue infiltrando cada vez más en su vida. En esta segunda historia, narrada también en primera persona, el usuario explicaba que se había mudado a un edificio viejo en la Ciudad de México, un lugar con paredes agrietadas, pasillos largos y mal iluminados, y vecinos que rara vez saludaban, pero uno de ellos le llamó la atención desde el primer día, porque siempre olía a humo y hierbas, y tenía las ventanas cubiertas con telas negras. Jamás lo había visto sonreír ni hablar con nadie, hasta que una noche, mientras intentaba dormir,
escuchó un cántico bajo y monótono proveniente del departamento contiguo. Eran palabras en un idioma que no reconocía, repetidas una y otra vez, acompañadas de golpes metálicos y un olor fuerte a incienso que se filtraba bajo la puerta. Él pensó que quizás se trataba de alguna religión rara, hasta que los ruidos se intensificaron y comenzaron a escucharse como gritos apagados, no de una persona, sino de varias, como si hubiera más gente dentro, pero cada vez que intentaba asomarse por la mirilla o pegar la oreja a la pared, solo alcanzaba a escuchar aquel cántico gutural y pasos pesados. Relata que una madrugada no soportó más y llamó al casero, quien solo le respondió con evasivas y le pidió que no se metiera en problemas, lo que encendió más sus alarmas, y decidió quedarse despierto para escuchar con atención. Fue entonces cuando, según su testimonio, vio una sombra proyectarse bajo la puerta del vecino, una sombra grande con forma humana, pero que se movía como si tuviera extremidades de más, como si no perteneciera del todo a este mundo. Esa misma noche, los cánticos se detuvieron abruptamente, y lo que escuchó después lo marcaría para siempre: un golpe seco, un silencio helado, y luego un susurro justo en su oído, dentro de su propio cuarto, que decía: ya es tu turno. Él gritó, encendió todas las luces y salió corriendo del departamento. Cuando regresó al día siguiente con un amigo para recoger sus cosas, el vecino ya no estaba. El apartamento estaba sellado y nadie parecía recordar que allí hubiera vivido alguien. Lo más extraño es que en la puerta, escrita con algo que parecía sangre seca, estaba la palabra observador, la misma que había aparecido en la primera historia. Y los comentarios de los usuarios en Reddit comenzaron a conectar ambos casos. Algunos aseguraban que todo formaba parte de una secta urbana, que esos vecinos eran elegidos para vigilar, para recolectar energía, o simplemente para aterrorizar a las personas hasta quebrarlas mentalmente. Y mientras piensas que todo esto no podría empeorar, llegamos al tercer relato, quizá el más perturbador de todos, porque no se trata de un vecino vivo, sino de alguien que supuestamente había desaparecido, pero cuya presencia seguía sintiéndose noche tras noche. Este último usuario escribía en primera persona que su vecino, un hombre solitario y callado, había sido reportado como desaparecido meses atrás. Los periódicos hablaban de él como un simple adulto mayor sin familia, pero lo extraño fue que después de esa desaparición, cada noche se seguían escuchando los mismos ruidos provenientes de su departamento vacío: pasos lentos, el arrastre de muebles, golpes en la tubería, incluso el sonido del televisor encendiéndose con estática. Y lo más aterrador era que cada vez que se acercaba a la pared para escuchar, se escuchaba una respiración profunda y pesada, como si alguien estuviera justo del otro lado. En uno de los testimonios más escalofriantes, relata que una madrugada escuchó su nombre susurrado, con la misma voz grave del vecino desaparecido, y cuando abrió los ojos encontró en su mesa de noche una fotografía vieja del hombre, con una nota en el reverso que decía: no estoy muerto. Él entró en pánico, llamó a la administración del edificio, pero al abrir el departamento encontraron solo paredes llenas de marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente, y manchas oscuras en el suelo difíciles de identificar. Los hilos de Reddit se llenaron de teorías. Algunos decían que el hombre había muerto pero su espíritu se había quedado atado al lugar, otros que había sido víctima de algún experimento o ritual, y que de alguna manera seguía rondando. Pero lo más inquietante es que varios usuarios que vivían en ciudades distintas reportaron fenómenos similares con vecinos desaparecidos, como si existiera una especie de patrón oscuro que se repetía, como si hubiera algo más grande moviéndose detrás de estas historias, algo que conecta la vigilancia, los rituales y la presencia de aquellos que nunca se van. Y es en ese punto donde como narrador me detengo y te hago una advertencia, porque mientras lees o escuchas esto quizá pienses que solo son relatos perturbadores en internet, pero si miras hacia la ventana de tu casa, si escuchas con atención los ruidos de tu edificio o tu barrio, puede que descubras que no estás tan solo como creías, puede que alguien te esté observando en este mismo momento, esperando que apagues las luces para acercarse un poco más. Así que antes de dormir recuerda estas historias, y la próxima vez que cruces con tu vecino en el pasillo pregúntate si realmente sabes quién es o qué hace cuando la oscuridad cae, porque hay secretos que jamás deben ser revelados,
Y si te atreviste a escuchar hasta aquí, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir este video, porque así apoyas a que sigamos trayendo los casos más perturbadores y reales. Y recuerda, cuida tus noches, nunca sabes quién vive al otro lado de la pared.